En este vídeo te voy a explicar cómo sería el diseño de un circuito de disparo para tiristores. Te lo voy a explicar primero la idea que tendríamos que tener y luego cómo materializar eso en un circuito. Así que no te lo puedes perder porque va a ser interesante y repasaremos muchos conceptos de los que hemos visto hasta ahora en el curso de electrónica analógica. Ya sabes, mi nombre es Aurelio Cadenas y sin más, esto empieza ya. Este vídeo es patrocinado por JLC PCB, líder mundial en la fabricación de PCB, que proporciona un servicio rápido y rentable con alta confiabilidad y al mejor precio. También puedes disfrutar del servicio SMT o tecnología de montaje superficial que este fabricante proporciona para la construcción en tan solo 24 horas y una entrega rápida y de alta calidad, pudiendo rastrear el proceso de fabricación electrónica en tiempo real. Este fabricante dispone de miles de componentes para ensamblar, trabajando conjuntamente con DigiKey y Mouser. Esto nos beneficia a los clientes a la hora de obtener componentes de forma mucho más rápida y sencilla, reduciendo el tiempo de producción de ensamblado de la PCB. Para hacer un pedido, simplemente accedes a su web, haces clic en cotizar, agregas el archivo Gerber y seleccionas las distintas opciones que se te muestran. También, si lo deseas, puedes pedir que se ensamblen los componentes que hayas diseñado en tu PCB. Para ello, cargas los archivos de la lista de materiales y el Pick and Place. Finalmente, añades al carrito y rellenas tus datos personales para la entrega de tus PCBs. Para empezar, partimos de la señal de alterna de 220 voltios, 120, 230, bueno, la tensión de red que tengamos. Y lo que vamos a hacer con esa tensión es reducirla con un transformador. De esa manera también aislamos la red eléctrica del circuito de control. Una vez que tengamos reducida esa tensión con un transformador, lo que vamos a hacer es utilizar un rectificador de onda completa, normalmente en puente. Y lo que conseguiremos sería obtener una onda rectificada así. Luego esa onda, lo que vamos a hacerla es aplicarla a una entrada de un comparador que vamos a utilizar con un operacional, un amplificador operacional, y la vamos a comparar, esta onda de alterna, la vamos a comparar con una tensión pequeña. ¿Para conseguir qué? Con una tensión pequeña para conseguir que cuando esta onda pase por cero, esa tensión pequeña será mayor que cero y por lo tanto saturará el amplificador operacional. O sea que yo quiero en una entrada aplicaremos una tensión continua, ¿vale? Y en la otra entrada aplicaremos la señal alterna, ¿vale? Señal alterna que podríamos reducir con un divisor de tensión, ¿vale? Para adaptarlo a esa tensión necesaria en el amplificador operacional. ¿Qué resultaría de esa comparación? Bien, mientras la onda de alterna sea mayor que la tensión continua, pues que sature a cero, que sature a una tensión pequeña. Y cuando sea menor, que sature a una señal, a una tensión alta. Entonces conseguiríamos tener unos impulsos justo cuando la señal pase por cero. Sí, unos impulsos cuando la señal pase por cero. Bien, ¿qué vamos a hacer con esos impulsos? ¿Qué vamos a hacer con estos impulsos? Bueno, pues esos impulsos van a inicializar, van a poner a cero un generador de rampa, un circuito que me genere una rampa en tensión, de tal manera que aquí empezaría con una tensión pequeña y hasta llegar aquí generaría una rampa, ¿vale? Cuando llega aquí, este impulso lo que va a hacer es volver otra vez a cero esta señal, ¿sí? Luego repetiríamos la misma historia y eso estaría basado en un condensador que se está cargando linealmente, haciendo circular por él una corriente constante, como ya te expliqué, y cargándose así. Y luego saturar un transistor para que
descarguemos ese condensador de una manera rápida, ¿vale? Entonces, como ves, lo que estamos consiguiendo es una señal en diente de sierra. Bien. ¿Y ahora qué hacemos? Pues ahora lo que hacemos sería comparar esta señal en rampa, esta señal en diente de sierra, compararla con un valor constante que voy a generar mediante un potenciómetro. Entonces, esa señal podría ser de este valor. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues lo que hacemos es que mientras esta señal de continua es mayor que la de rampa, pues que un amplificador que está funcionando comparador nos devuelva una tensión pequeña. Y justo cuando la tensión del diente de sierra sea mayor que esa tensión continua que hemos ajustado con un potenciómetro, sature a la tensión mayor que estamos alimentando a ese amplificador operacional. Con lo cual aquí se produciría otra vez. Con esto, ¿qué es lo que conseguimos? Con esto lo que conseguimos es una onda cuadrada, cuyo flanco de subida o transición de un nivel bajo de tensión a un nivel alto de tensión va a coincidir con el ángulo de disparo que queremos conseguir en el tiristor. Porque si esta tensión continua que hemos ajustado con un potenciómetro aumenta, estaremos aumentando el ángulo de disparo. Porque aquí, ¿qué vamos a conseguir? A partir de esta señal podemos conseguir con un circuito monostable generar un impulso. O podríamos conseguir de una manera muy sencilla con una red RC lo mismo. Con una red RC podríamos conseguir que cuando esto pasa alto tengamos ese impulso, ese nivel alto, el condensador se cargaría y la tensión sería así. Lo mismo cuando hay una transición, el impulso sería negativo. Y esto ya te lo expliqué cómo conseguir una red RC que se comporte de esta manera. Entonces aquí tendríamos impulsos negativos e impulsos positivos, ¿vale? ¿Qué tendríamos que hacer? Eliminar los impulsos negativos, y esos impulsos positivos son los que vamos a aplicar al tiristor entre puerta y cátodo, ¿vale? O si en vez de ser un SCR podría ser un TRIAC o el dispositivo tiristor que hayamos utilizado. Vamos a pensar en un SCR entre puerta y cátodo, ¿vale? También lo que se suele hacer es que estos impulsos positivos aplicarlos a un transistor cuyo colector tiene un transformador de impulsos, y de esa manera también aislar el circuito de puerta, ¿vale? Con lo cual el tiristor quedaría aislado por la etapa de salida y por la etapa de entrada. Bien, vamos a ver cómo sería esto, porque esta sería la idea, ¿no? Esta sería la idea, pero vamos a ver cómo sería con los componentes. Bien, como te dije, vamos a utilizar un transformador, ¿vale?, que reduciría la tensión de red a una tensión más pequeña. Bien, y luego utilizaríamos un rectificador en puente, ¿vale? Aquí quiero tener el positivo, pues entonces los diodos serían así, apuntando hacia el positivo, diodo paralelo aquí en la misma dirección y diodo paralelo aquí en la misma dirección, ¿vale? Entonces ahí
Aquí tendríamos el positivo y aquí tendríamos el negativo. Bien. Y ahora lo que podemos hacer es un divisor de tensión para reducir la tensión que vamos a aplicar a ese amplificador operacional que va a trabajar como comparador, ¿vale? Tendríamos aquí R1, R2, los dos resistores. Bien. Porque este secundario también lo vamos a utilizar para generar una fuente de alimentación lineal, sencilla, basada en otro rectificador, un filtro, un regulador, por ejemplo 7812, y un condensador de filtraje de salida. Y entonces aquí tendríamos ya la alimentación para todo el circuito de control. Por eso necesito reducir esta tensión para no aplicarle una tensión alta a la entrada de una operacional, que vamos a utilizar una alimentación más pequeña. Siempre tenemos que alimentar el amplificador operacional con una tensión mayor que las tensiones que vamos a introducir por sus entradas. Bien, entonces esta señal la vamos a aplicar a un comparador, y por la otra entrada del comparador, lo que habíamos dicho, vamos a introducir una señal constante pequeña, aquí tendríamos VCC, ya digo, 15, 12 voltios, la tensión que quieras, ¿no? Y aquí tendríamos la salida. El amplificador operacional lo alimentaríamos con una tensión asimétrica, y aquí tendríamos otros dos divisores de tensión. Evidentemente, la resistencia R4 sería una resistencia mucho más pequeña que la resistencia R3, porque lo que quiero conseguir aquí es una tensión pequeña, ¿vale? Una tensión pequeña, de 1 voltio, de 1,5, una tensión pequeña, o incluso menos. Entonces, la tensión alterna, la tensión variable, porque esta ya no es alterna, es con una tensión continua variable. La tensión variable la tengo que aplicar a la entrada negativa, ¿vale? Entonces, está claro, mientras esta tensión sea mayor que esta, esto satura a una tensión pequeña, ¿vale? Si estamos alimentando entre 0 y 12 voltios, pues saturaría a 1,2 voltios, ¿vale? Bien, entonces, fíjate, este punto, el punto A, sería esta tensión que tengo aquí que he dibujado, mientras que la tensión en B sería la tensión de este punto. ¿Sí? Bien. ¿Y ahora qué queremos conseguir? Ahora queremos conseguir un generador de rampa. Y para eso necesito cargar un condensador, un capacitor, linealmente, con una corriente constante. ¿Cómo conseguir eso? Bien, pues lo vamos a conseguir con este montaje. Fíjate que lo que vamos a tener en este circuito, vamos a tener dos transistores, el T1 y el T2, ¿vale? Este condensador, un divisor de tensión, vamos a tener ahí un divisor de tensión. ¿Por qué? Porque cuando este satura a una tensión pequeña, esa tensión pequeña puede ser de 1,2 voltios, a no ser que utilicemos un amplificador operacional rail to rail, que cuando satura a una tensión pequeña, esa tensión pequeña es menor de 0,5 voltios. Por lo tanto, este transistor estaría al corte. Sin embargo, si aquí tengo 1,2 voltios, este transistor me está conduciendo y no quiero que este transistor esté al corte y a la saturación. Entonces, utilizo este divisor de tensión para que si aquí tengo 1,2 voltios, pues aquí tener una tensión menor de 0,6 y este transistor no me conduzca. ¿Quedó claro, no? Entonces, pongo aquí R5 y R6, los divisores de tensión. Bien. Mientras aquí tengo una tensión de 1,2 voltios, repito, este transistor está al corte. Bien. ¿Qué va a ocurrir aquí?
pongo un Zener, ¿vale? O pongo cualquier componente, el TL431 también podría valer, para generar en sus extremos una tensión constante. Y esa tensión constante, ¿qué va a ocurrir? Por ejemplo, un Zener de 5,6 voltios, 5V6. ¿Qué va a ocurrir si este Zener es de 5V6? Bien, pues una parte de ese voltaje iría a esa resistencia y otra parte iría entre emisor y base, transistor PNP. Con lo cual, esta tensión sería bastante constante. No es constante del todo, pero es bastante constante porque aquí vamos a tener una tensión constante, ¿vale? La tensión entre emisor y base, si la corriente por aquí es constante, si la corriente de base es constante, pues no habría ningún problema también, ¿vale? Entonces, aquí tengo una tensión constante, con lo cual en esta resistencia R7 voy a elegir qué corriente me interesa que circule por ella, porque esa corriente será aproximadamente la corriente de colector. ¿Corriente constante? Sí. Corriente de emisor, aproximadamente la corriente de colector. ¿Por qué? Porque va a haber una corriente que se va a derivar por ahí. Es decir, que tendré una corriente que necesito para que el Zener conduzca, una corriente de base, y por aquí tendré la corriente que va a venir por esta resistencia que voy a bautizar como R8. Bien. ¿Qué va a ocurrir? Que este condensador, al circular una corriente constante, se carga linealmente. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que apliquemos en B una tensión alta, una tensión casi de VCC. Habría que quitarle, pues si estamos alimentando con 1,2 voltios, pues a lo mejor estamos con 10,8 voltios, ¿vale? 12 menos 1,2. Y esa tensión va a hacer que este transistor sature, con lo cual este transistor entre colector y emisor va a ser una tensión muy pequeña, y este condensador, este capacitor que se estaba cargando así, pues de repente al saturarse este se descarga, y se descarga rápidamente, que sería esto, se descarga rápidamente, ¿vale? Entonces tendremos así que al descargarse y esta señal pasar otra vez al nivel bajo, otra vez vuelve a estar al corte y otra vez permite que siga circulando y se vuelva a cargar el condensador, y así sucesivamente. Por lo tanto, ya tendríamos generada esa señal en diente de sierra en el condensador, aquí. Bien. ¿Y ahora qué hacemos? Bien, ahora lo que hacemos es comparar esta señal, compararla con una señal que voy a generar mediante un divisor de tensión, con un potenciómetro que voy a ajustar una tensión entre 0 y un valor, y aquí pondríamos otro resistor hasta VCC, ¿vale? Para cuando este cursor esté ahí arriba, impedimos que llegue a VCC con esta resistencia R9, ¿vale? Y aquí tendríamos P1, el potenciómetro. ¿Qué me interesa que sea aquí las entradas? Fíjate que queremos que cuando esta señal, que es la señal en rojo, esta señal que tengo aquí es la tensión que tengo en este punto, ¿vale? En ese punto sería el punto C. Esto sería VC. Y este valor sería esa señal en rojo, ¿vale? Entonces, fíjate que cuando la señal constante sea mayor que la de diente de sierra, tengo que saturar a 0. Entonces, cuando la señal constante sea mayor, tengo que saturar a 0. Es decir, esta será la señal, la entrada inversora, y entonces aquí tendríamos ni más ni menos esta señal. La señal en el punto D, que sería VD, esta señal cuadrada. Sí, entonces,
ya tengo hasta aquí generada la señal. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Bueno, pues ahora lo que voy a hacer sería, voy a continuar por aquí, lo que tengo que hacer es un circuito para que me genere esta señal. ¿Y cómo hacer eso? Muy fácil, con un condensador y una resistencia. Cuando aquí aplico esta tensión, este condensador está descargado. Esto ya te lo expliqué cuando te hablé del comportamiento del condensador en corriente continua, ¿vale? Entonces, si esta señal pasa de 0 a un valor, a 10 voltios, automáticamente aquí también tengo eso, porque este condensador está descargado. ¿Pero qué va a ocurrir? Que tengo esta señal, ¿Pero qué va a ocurrir? Que este condensador empieza a cargarse, ¿vale? Empieza a cargarse, empieza a aumentar su tensión y por lo tanto la tensión en la resistencia empieza a disminuir. Aumenta aquí y disminuye aquí, que es esto. Si colocamos una red RC para que su constante de tiempo sea pequeña, es decir, que se cargue rápidamente, conseguimos un impulso. Si ponemos un condensador muy grande o una resistencia muy grande, este impulso en vez de ser así, pues sería a lo mejor así, y eso no me interesa, ¿vale? Y eso no me interesa, me interesa que la carga y descarga sean rápidas, por lo tanto elegiríamos una red RC pequeña, de constante pequeño. Bien, tenemos aquí entonces esta señal que vamos a llamar N, esta señal. ¿Por qué? Porque cuando la señal pase a 0, cuando la señal esta pase a 0, ¿qué va a ocurrir? Que tendríamos la tensión del condensador aplicada aquí y sería negativa, y ese sería el impulso. Ya te digo que esto ya te lo expliqué con más detalle, más calma, pero bueno, aquí lo estamos refrescando. Y ahora, ¿qué podríamos hacer? Hombre, pues lo que podríamos hacer sería colocar un diodo, y lo que estamos haciendo es que los impulsos negativos el diodo los bloquea y los impulsos positivos el diodo deja pasarlos, ¿vale? Y esto lo podríamos llevar a un divisor de tensión, a un transistor Darlington, por ejemplo, para conseguir una ganancia en corriente importante, y esto lo podríamos aplicar al devanado de un transformador de impulsos, ahí VCC, y ese transformador de impulsos tenemos siempre que proteger al transistor, con lo cual tenemos siempre que colocar aquí un diodo en antiparalelo. Acuérdate. ¿Por qué? Porque cuando la bobina se está cargando está circulando corriente en este sentido, pero cuando este transistor pase al corte, automáticamente la bobina, que tiene su energía ahí almacenada en forma de campo electromagnético, al no tener por dónde descargarse, eleva su tensión en extremos y se nos carga, se estropea el transistor. Para que tenga un camino, pues lo tendrá a través del diodo, con lo cual se descargaría así y cedería la energía. Algunas veces podríamos colocar una resistencia ahí para disipar esa energía y que la descarga sea más rápida, ¿vale? Y aquí tendríamos impulsos positivos, pero también impulsos negativos, porque cuando la bobina se está cargando genera un impulso positivo aquí, pero cuando la bobina se está descargando, ¿vale?, generaría un impulso negativo, como ya te expliqué cuando hablé del transformador de impulsos, que se generan aquí impulsos positivos y negativos, ¿vale? Con lo cual es obligatorio poner aquí un diodo, ¿vale? Y estos dos terminales serían los que llevaríamos a la puerta y al cátodo del tiristor. Separación por aquí galvánica, es decir, eléctricamente estaría
separado el tiristor de esto, y también por aquí, aunque también es cierto que podríamos prescindir de este transformador, pero si queremos hacer una fuente, pues la fuente, es decir, estos 12 voltios, 15 voltios, esta tensión de alimentación de los amplificadores operacionales, necesitamos obtenerla de algún lado. Entonces podríamos aprovechar la coyuntura para hacer lo mismo, ¿no? La fuente que ya te expliqué, su rectificador, ¿vale? Su rectificador, su filtro por condensador, su regulador de tensión integrado de 3 terminales, un 7812, 7815, y un condensador ahí que podríamos poner incluso de un más filtrado, y un condensador para eliminar parásitos, interferencias, y ahí tendríamos más VCC y GND, tierra, ¿vale? Masa. De esa manera tendríamos diseñado los componentes. Si has seguido el curso hasta aquí, tendrías que tener la capacidad para elegir todos los componentes, los resistores, los transistores, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que este circuito también sirve de repaso a todo lo que hemos visto hasta ahora de circuitos con amplificadores operacionales y con transistores. Sí, bien, pues nada, agradecerte la atención hasta llegar hasta aquí. Espero que te haya gustado, que lo hayas entendido, que hayas disfrutado como un campeón, como yo disfruto. Pues nada, no te cuesta nada darle por ahí un like, y si te gustan mis vídeos, pues nada, suscribirte y apoyar el canal económicamente, que siempre viene bien. Así que hasta la próxima clase, gente. Chao.